Hola a todos y todas. Esta es una conversación más de la comunidad de mujeres legendarias. Como saben, una de nuestras principales misiones es inspirar a otras mujeres a través de historias de mujeres que han abierto camino, que han sufrido, pero que también han crecido, que tienen éxito en temas personales y profesionales. Y hoy me encanta tener contar con nosotros a Eufrosina Cruz. Eufrosina es bueno, quiero empezar que es mujer, es indígena, es mexicana, es mamá, es política, es activista social y muchas otras cosas que ahorita nos va a contar. Frosina, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por este espacio de mujeres legendarias, Mariana, por construir estos espacios en donde hablemos de nosotras, ¿sabes? En donde eh, tenemos que reaprender a mirarnos, de admirarnos, que nos falta mucho, porque creo que la sociedad ya nos ha juzgado, no tenemos por qué seguir juzgándonos entre nosotras, sino que es empezar a admirar, a decir qué fregona, qué chingona, y ir haciendo y construyendo esta verdadera sororidad, ¿no? Que tanto escuchamos todos los días, pero que el reto es que sea real y contundente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hoy me encanta presentarles su libro, que es sobre el que vamos a estar hablando, Los sueños de la niña de la montaña. Bueno, yo tengo muchos notas aquí que vamos a hablar sobre él. Eh, Les voy a empezar a leer que yo creo que es uno de las frases más conmovedoras del libro. Rapidísimo se los leo, que yo creo que para mí resume mucho del objetivo que tienes para este libro. Y dice, soñé entonces que la mujer indígena tenía derecho a estudiar y a ser independiente. Soñé que podía convertirme en una profesionista que enseñara a otras mujeres y otros hombres el valor de la dignidad y el respeto a sí mismos. Soñé que ser indígena no era una condición inquebrantable de pobreza, de hambre, olvido y tristeza. Soñé que era una mujer con los mismos derechos que las demás, que las mujeres de la gran capital oaxaqueña y de cualquier otra ciudad de México o del mundo. Y yo creo que eso es pues mucho de lo que habla este libro, el poder de soñar y de lograr esos sueños. Y quiero empezar contigo, Eufrosina, ¿qué te motivó para escribir este libro? Primero que nada, creo que me tardé un poquito más de 2 años en escribir, primero en encontrar la casa editorial que me dejara hacer, porque si tú lo lees, si tú ya te aventuraste en este libro, mucho recalco de la libertad de ser para poder arrebatar lo que mereces. Primero tenemos que ser nosotras, con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Y entonces, ya una vez que yo tenía claro la editorial, entonces entendí que mi historia es la historia de miles de mujeres y de hombres de este país, que la vida, derivado de tu origen, de tu circunstancia, te dice no, ¿sabes? En este trayecto de la vida, ¿a ti cuántas veces no te han dicho no? A mí un chingo de veces, Uh ¿no? -huh. De 100 nos, había un sí, probablemente ahí en la esquina, ¿no? Porque todos te dicen, ¿para qué lo vas a hacer? Estás mal, no te toca, no Uh lo -huh. mereces, ni lo sueñes, o sea, eso no es para ti, ¿eh? O sea, ni pierdas tu tiempo, ¿no? Uh ¿Cuántas -huh. veces? Y entonces entendí que no, hay que decir no a ese no para ir en busca de ese sí, ¿no? A pesar de que duela, a pesar de que, a pesar de lo adverso, a pesar de que no tengas esas posibilidades tangibles, ¿sabes? Porque también el mundo nos enseña que para soñar hay que ver, ¿no? De ver lo tangible. Yo construí mis posibilidades, no las tangibles, sino que las imaginatorias. Me las imaginé, ¿no? Esa curiosidad de entrar al mundo de mi maestro, de ese olor a bonito. Entonces, inicia con la curiosidad, después se convierte en esa aspiración, en ese sueño. Entonces, por eso también decidí
hacer el libro, ¿no? De decir a una mujer, a una joven, a un hombre, cuando el mundo más te diga que no, más te tienes que aferrar a ese sí. Y también convoco también a la sociedad en este libro de reaprender a vernos, ¿sabes? De que si esta niña fue capaz de construir una reconciliación, que es también es el mensaje fuerte, a papá, el amor más puro de papá hacia esta niña fue haberme dejado ir, porque su cotidianidad y su circunstancia le decía que tenía que repetir la historia de todo ese entorno, que era casar a su hija. Y de repente me soltó a pesar de las palabras duras. ¿Y cuántos no vivimos echando la culpa a papá y a mamá? A decir, por tu culpa no lo hice. Y vives frustrado con la vida, ¿sabes? No. Esta niña logró reconciliarse con esa circunstancia que no era responsable papá, porque era lo que él tenía a la mano. Yo era responsable de cambiar mi circunstancia y que nada sucede por arte de magia si no lo provocamos, si no lo hacemos, si no lo construimos y si no lo trabajamos, Mariana. Entonces, de esto trato de hablar en el libro porque creo que tenemos que reconstruir la gran reconciliación entre nosotras y nosotros. Si esta niña fue capaz de construir esa reconciliación con papá, con su entorno, porque a lo mejor había dos caminos: vivir frustrada, vivir amargada, vivir ser la víctima. O sea, yo soy mujer, soy indígena, estoy jodida, odio al mundo, ¿me entiendes? Es culpa de los que tienen. Ajá, pero ¿qué hiciste para cambiar eso, no? A pesar de lo adverso que puede ser el escenario. Y por supuesto, el que también la sociedad no nos vea como víctimas, a las mujeres, a los pueblos indígenas, que no somos los jodidos, ¿sabes? Que no somos el tema, el problema, el asunto. Somos posibilidad, somos rostros, somos pensamientos, somos gritos, somos sonido. Entonces es un mensaje también a la sociedad en vernos como somos, como personas, pero también a mi entorno de decir, a ver, nadie va a cambiar lo que nos duele si no lo construimos, si no lo arrebatamos también. Entonces, por eso quise hacer el libro, Mariana, para reconstruir una gran reconciliación entre nosotros como sociedad, entre las familias, porque los sentimientos negativos, a pesar de lo adverso, detiene la humanidad, ¿no? Te hace inmóvil ante esas aspiraciones, ante esos sueños. Sí, totalmente. Y ya lo mencionaste, un personaje que es fundamental en tu infancia y que me gustaría que hablemos de este maestro Joaquín, que lo sigues buscando, porque creo que todos tenemos un maestro Joaquín y puede ser un maestro, puede ser otro rol, pero fue fundamental para ti en tu infancia y lo mencionas en tu libro como tuve un maestro que me empoderó y creó para mí un espacio de libertad que me permitió crecer. Era su mundo y me lo prestó, un momento para que yo pudiera ganar confianza en mí misma y al final de cada juego con los niños yo pudiera gritar, soy chingona. Cuéntanos de Ay, Joaquín. ¿qué te puedo decir de mi maestro Joaquín? Creo que la primera parte de esta historia de la niña en la montaña, pues mi hermano Lencho, ¿no? El que me sacaba de esa cotidianidad, de esa monotonía de la casa. Y llega después mi maestro Joaquín en un entorno en donde la cotidianidad le decía a esa niña que tenía que repetir exactamente lo que veía a sus ojos, que era levantarse primero y ser la última en dormir, que era servir a los hermanos porque era la niña, era la que tenía que ir a dejar el alimento porque era la niña, era la que no podía jugar las canicas porque era la niña, porque era la que tenía que estar en el espacio privado que es en la casa, que es atender, 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 servir, servir, porque es la niña. Y de repente llega mi maestro con esas posibilidades
vuelvo y repito, no las reales, sino que las tangibles, fue su mundo en ese cuarto dentro de mi mundo, de mi mismo mundo, el cuarto más hermoso que mis ojos veían, con un montón de retratos, de dibujitos, y que de repente yo decía, wow, ¿de dónde sale? ¿Sabes? No sé si les pasa, estoy segura que les pasa a todas las personas cuando ves algo que en tu vida, tus ojos, es este sentido maravilloso o el oído, te ves y empiezas a decir, wow, ¿cómo se hace eso? Entonces inicia esa curiosidad, ese olor a bonito, porque hablo del olor a bonito, porque yo decía, ¿cómo le hace mi maestro para ponerse esa cosa que se pone en la mano, en el cabello? Me gustaba, yo no sabía qué era, ¿no? Ya de grande dije, pues era la crema, el desodorante, porque mi entorno no existía. Y hablo precisamente en este libro, es que el poder de la mente empieza a permitirte a construir tus propias posibilidades cuando no las tienes, porque ves y empiezas a aspirar a querer dormir en una cama, querer oler a bonito a tu maestro, y empiezas a aspirar a eso que miras, que lo digo ahí en el libro, ¿no? Entonces, eso me enseñó mi maestro Joaquín, a desafiar la cotidianidad, primero a cuestionar la cotidianidad, pero también a desafiarla, a decir, yo también puedo jugar canicas, ¿no? Y me dejaba jugar canicas mi maestro, ¿no? Y por eso le digo, soy chingona para las canicas, ¿no? Porque nunca me objetó, ¿sabes? Pero también en ese proceso de niñez, cuando yo iba a dejar el alimento a los animalitos de mi mamá, yo veía a los niños cómo jugaban en los barrancos, ¿no? Y yo también, pues ahí me aventaba y la chinga que me daba mi papá, ¿no? Pero ¿qué descubrí y entendí después, Mariana? A que los niños nunca me dijeron que por qué voy a jugar con ellos. Somos los adultos los que creamos estos estereotipos del que no te juntes con ellos porque no es de tu misma clase, porque no es de tu mismo color, porque no vive o no estudia en tu misma escuela. ¿Me explicó? Porque es niña, es niño, o porque parece que no va a ser ni niña o niño, no te juntes, porque eso se... ¿Me explico? Tantas cosas que los adultos hemos sido responsables de construir, estas, estas diferencias que polarizan en lugar de unirnos. Entonces entiendes, y por eso hablo de esta gran reconciliación que tenemos que construir los adultos, porque los niños no construyen la diferencia. Yo no lo vi, no lo sentí en mi entorno, a pesar de lo adverso, y menos mi maestro. Entonces ya de grande también entendí que mi maestro era gay, imagínate, ¿no? Porque era diferente a los hombres Los de mi demás. y por eso creo que también, imagina, yo también en el libro lo analizo, quizás mi maestro vivía su libertad en mi montaña, porque ser gay hace más de 30 años en esta Era muy sociedad complicado. era complicadísimo. Entonces de repente ahí, pues como no sabía nadie en qué es eso, entonces pues de niña yo lo veía normal, pero me empezaba la curiosidad de decir, ¿por qué no es como los hombres de mi pueblo, no? ¿Por qué se pone rojo, verde y alargaba más las vocales? Pero me enseñó a soñar mi maestro. Entonces dices, no importa también tu condición, sino que si tienes la posibilidad en el espacio que estés, genera libertad a otra persona que quizás no la tenga, ¿no? Y yo creo que Joaquín te abrió ese panorama que justo mencionaste, Rosina, para darte valor, ¿no? Y que te enfrentaras a tu papá y le dijeras, no me quiero casar y me quiero ir. Sales de tu casa y hay un momento muy particular que mencionas, que tu mamá te da 100 pesos. ¿Qué representaron para ti esos 100 pesos? Yo creo que mi maestro Joaquín me ayudó a desafiar la cotidianidad. Primero me enseñó a cuestionar y después me enseñó a desafiar. Y esa es la fuerza con la que yo quería tener
algún día un espacio como la de mi maestro, ¿no? Sin negar de dónde soy, quién soy. Y en el libro también lo recalco mucho, Mariana, el amor en silencio de mi madre, que es a la mujer que más admiro. ¿Por qué? Porque en esa soledad, esa señora que no sabe leer, no sabe escribir, medio que habla el español, me ayudó esa tarde a hacer mis sueños. Hoy lo entiendo así. Para mí era mi ropita en una cajita porque no había mochila. Y según para ella me puso mis mejores garritas, ¿no? Y al siguiente día no sé cómo le hizo mi madre y es fecha que todavía no tengo la fuerza de preguntar. Hace 30 años, 100 pesos era un montón de lana, ¿no? Y sacarlo de su bolsita de nylon y ponérmelo en la mano sin decir tampoco nada, pero yo sé que eh, sin decir nada, pero en ese silencio me estaba diciendo, vete, vuela, construye tu propio destino, que tu origen no defina tu destino, ser mujer, ser indígena, que no sea una limitante, ¿no? Yo creo y estoy segura que es lo que pensó mi madre, ¿no? Porque era la cotidianidad que estaba y, 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 de, re, y de repente esa mujer, pues en silencio me dio esa fuerza para volar y que gracias a esos 100 pesos, pues estoy aquí contigo, Mariana, Me encanta. platicando y construyendo y arrebatando lo que creo que merezco, que es mi libertad, que es mi conciencia, pero sobre todo que es el poder de decidir por mí, porque este cuerpo es mi responsabilidad, es mi, de lo bueno, de lo malo que pase, ¿no? No echemos la culpa al otro, es tu responsabilidad. Y lo entendí gracias a esos 100 pesos que me puso mi madre en mis manos. Quizás ella nunca lo pudo hacer, pero lo quería hacer, Mariana. Ujú, ujú. Y en homenaje a mi madre, que es a la mujer que más admiro, pues aquí sigo. Sí, sí. Me encanta que en todos los relatos, Rosina, siempre regresamos a la madre. O sea, creo que es una figura espectacular que es para cada uno de nosotros un role model y creo que en su silencio, esos 100 pesos representaron para ti justo lo que hoy dices, ¿no? Estar ahí sentada y representando a todo un país y bueno, ahorita platicamos todo lo que has pasado de forma nacional e internacional. Pero uno de los temas que creo que también tocas y creo que es fundamental para las niñas en nuestro país, y bueno, para los niños igual, es la educación. Para ti la educación cambió y revolucionó completamente tu vida y quiero leer un poquito lo que dices acerca de la educación. Ese es el poder de la educación. Nadie te arrebata los conocimientos. Pueden arrebatarte todo menos esto. Ahí va tu dignidad, tu libertad, tu rebeldía, tu conciencia, tus ideales. Va lo que eres. El día que te roben eso, ya valiste. Sí, Cuéntanos por para ti supuesto. qué fue la educación para ti. Pues la educación, creo y estoy convencida y lo he dicho no de ahorita, desde siempre, porque mi vida, mi historia ha estado con la educación, desde mi maestro Joaquín, desde desafiar las reglas para arrebatar mi educación a la circunstancia, porque la circunstancia no me la dio, yo tuve que arrebatárselo a la circunstancia para poder convertirme en contadora pública, hoy tener una maestría y de ahí ser instructora comunitaria, ser maestra a los 16, 17 años, y de ahí me tocar fundar 3 bachilleratos en mi estado. Entonces la educación va y sigue estando en mi desarrollo cotidiano, porque la educación me sembró esa semillita y mi entorno de familia cambió. Mi hermana es maestrante en matemáticas, tengo una hermana que es abogada, arquitecto, maestro, mis sobrinos, los hijos de mi hermana, que también es otra de las mujeres que más admiro y que, uff, este, ella es mi ídolo porque la vida le dio se casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá,
y la vida le dio puros hombres, Mariana. 6 fallecieron porque su matriz era joven y todos hoy sus hijos son profesionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo el poder de la educación en una personita, en una niña que iba al campo, que su cotidianidad era levantarse con mamá y ser la última, y de repente llega un maestro y te enseña estas otras posibilidades? Y cuando iba a su montaña y decía que había más allá, empezaba a soñar y desafió eso y fue en busca de eso. Y gracias a esa misimita, su entorno, pues cambió también, ¿no? Y la comunidad. Entonces, el poder de la educación, ¿sabes? Te libera de paradigmas, te enseña que es igualdad, te enseña que es derechos humanos, te enseña que es ser indígena, que es ser mujer, que es hablar una lengua indígena, que no es una limitante, que no es un elemento de exclusión, de discriminación, es una identidad que tenemos como ser humano. O sea, eso es lo que te dice la educación, ¿no? Que es libertad, ¿no? Que es ser rebelde también, ¿no? Entonces, la educación me enseñó cada concepto eh, de lo que me habían dicho, ¿sabes? Con la mirada. Entonces entendí que era discriminación. Con las políticas públicas, ¿no? Grupos vulnerables, entendí que era la vulnerabilidad y por eso en el libro lo digo, a ver, no somos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad es que otros deben de decidir por ti, porque tú no eres capaz, porque tú no piensas, porque eres niño o niña, entonces la política pública se crea para estas mentes y decir, es que yo decido por ti, es que yo creo que eso te toca, eso mereces, ¿no? Entonces la mente cree que eso merece. No, entonces por eso también hablo de reaprender a vernos, no como grupos vulnerables. Y todos estos instrumentos me lo dio la educación, el poder cuestionar, el poder exigir, pero sobre todo el poder decidir cómo quiero yo las cosas, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de lo bueno y de lo malo de eso, ¿no? Porque en la vida todo tiene sus consecuencias, por supuesto. Totalmente. Y tú fuiste una maestra, Joaquín. O sea, tú fuiste, y quiero que nos cuentes un poquito de esa Una maestra experiencia. revoltosa. Exacto, rebelde, que llevaba a las niñas a jugar baloncesto, béisbol cuando no se permitía, que las dejaba jugar canicas cuando tampoco no se permitía. Hiciste muchas cosas en varias comunidades que estaban prohibidas, limitadas a hombres. Cuéntanos qué te impulsó para ser esa maestra rebelde. Yo creo que, o sea, vuelvo y repito, la inspiración de mi maestro Joaquín, porque no puedes dejar de no hacerlo, no puedes dejar de no hacer que entren a tu cuarto las niñas, no puedes hacer a que huelan ese olor a bonito porque ya tienes posibilidades tú de tener eso, ¿no? Y de decir, esto es esto, ¿no? O el llegar a una cotidianidad en donde aunque sea cancha, piso de tierra y eran puros hombres y que de repente la maestra estuviese jugando con los topiles del pueblo, pues para las miradas de las mujeres decir, la maestra está jugando, ¿no? Entonces ya veían que también las mujeres podíamos tocar un balón, ¿no? Y de repente, pues llevar a las niñas a los otros pueblos para organizar y hablar con los maestros, es esa complicidad, ¿sabes? El que el otro maestro, la otra maestra que estaba en el otro pueblo, decir, oye, organízate un torneo para las mujeres, pero también aquí no saben jugar, pues a ver cómo chingado lo hacemos, pero vamos. Entonces, ¿cómo estas cosas estos lazos, por eso el poder del ejemplo de la maestra y del maestro que abraza este apostolado que se llama educación mariana, no te imaginas cuántos paradigmas ayuda a romper. Y hoy te puedo decir, por ejemplo, en San Miguel Chicago, que hablo, ¿no? Que ahí es donde ejercí mi libertad, iba, y que una de ellas haya sido mi alumna, hoy es presidenta municipal de su comunidad, eso te llena el alma y dices, aunque un pedacito de mi locura quedó ahí, ¿no? En San Lorenzo Texmelucan, uno de mis alumnos
hoy es presidente de su comunidad, que eso era imposible, que jóvenes pudiesen también estar en estos espacios, sean hoy los líderes de sus comunidades. Entonces, cómo el poder de la educación hace que revientas esa cotidianidad y esa normalidad que se llama abuso y costumbre, y que no es nuestra costumbre es mis flores, es mis olores, es mi comida, es mi forma de interpretar el cuidado del medio ambiente, pero no la violación a los derechos humanos, ¿no? No que una niña se case porque así es la práctica, no, eso se llama violencia, se llama abuso. Entonces, por eso, la educación, pues ese es el eje rector del desarrollo de la humanidad, de verdad, y lo digo con testimonio propio. Y empiezas en darte cuenta del abuso, de que esto no es un uso y costumbre, de que esto no debería de ser así, por entrar a la política, ¿no? Y mencionas algo que justo hablabas de paradigmas. Romper paradigmas es hacer política, pero desde antes ya estaba presente ese deseo. Cuando entré al cuarto de mi maestro, cuando me negué a hacer tortillas, cuando me rebelé, cuando regresé a mi entorno, un entorno que dejé para explorar otras oportunidades, otras realidades, rostros, sonidos, todas esas variedades que tiene México. Cuéntanos cómo fue ese entrar a la política y ese fracaso, primer fracaso en Querétaro. Porque te das cuenta con el poder de la educación ahora regresar que esa cotidianidad no es normal, que las niñas no puedan ir al espacio público, que las niñas no puedan agarrar un balón, que las niñas o las mujeres se tenían que sentar en el piso y los hombres en la mesa, o que en el espacio público o en el espacio de la iglesia no puedes entrar a un espacio donde son sus espacios y tú dices, el mundo es de todas y de todos, entonces, ¿por qué tú me limitas a que ese espacio no es mío, no? Si el mundo es de todas y de todos, el camino es de todas y de todos, el aire es de todas y de todos, ¿no? Entonces, ¿por qué me tienes que limitar a estos espacios? Entonces empiezas a cuestionar, decir, no, ahora vamos a romperlo, ¿no? Entonces empiezas a hacer la anormal, ¿sabes? Entonces, por eso cuando yo hablo, el que mi maestro me enseñó a cuestionar, pero también a desafiar y a romper esas cotidianidades, porque no nada más es cuestionar, es hacer que sucedan los cosas, sí. Porque es muy fácil, ¿sabes? Criticar y cuestionar, pero hacer que sucedan las cosas, esas son las consecuencias, y eso trae el que seas la normal, el que seas la señalada, el que seas la loca, el que seas la que anda con todos los chamacos del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el espacio público. Y ahí es en donde entendí, Mariana, qué es violencia política, porque de repente se habla de violencia política y entendí que la violencia política es cuando eres señalada, cuestionada al escrutinio público, no ya al entorno de tu familia, sino que todo tu entorno te juzgue, que todo tu entorno te insulte, que todo tu entorno se burle, y eso duele más que un entorno de familia, porque ahí hablo en esa parte, ¿no? De cuando no me dejaron ser presidenta, ahí odié ser mujer, ahí dije, ¿por qué no nací siendo hombre? Porque los insultos en mi lengua materna son tan fuertes que ni siquiera en español existe el significado, ¿no? Y que me dijeran que por el hecho de ser mujeres, cuando yo ya había estudiado, ya podía ir a la cancha del pueblo, ya no me sentaba en el piso, me valía, ¿no? Entonces me convertí en esa loca y luego aspirar a gobernar mi pueblo cuando la cotidianidad nos había dicho que no era correcto porque las mujeres no existíamos ahí, aunque sí existíamos. Y entonces empiezas a decir y entiendes que la única que tiene que hacer eso eres tú, nadie más. No va a venir alguien a cambiar esa cotidianidad si no lo haces tú. Y para eso tienes que asumir esa responsabilidad, esa violencia política inclusive, ¿no? Entonces llegas al entorno donde se supone que te tienen que garantizar tu derecho y que la respuesta es que es tu cotidianidad, es tu costumbre, es que eres mujer, es que los hijos no se pueden trastocar, es que así ha sido.
Dices, entonces, ¿para qué bendito está un libro que se llama Constitución Política y que Ujú. ahí dice que todas somos iguales? ¿Y por qué tú, partidos políticos, me pides mi voto? Porque tengo una credencial de elector que dice que soy ciudadana de este país y para lo más importante dices que no. Que no. Entonces, ¿de qué se trata? Y es Ujú. ahí cuando entendí, Mariana, que yo tenía que ir allá adentro, donde se hacen estas acciones para cambiar lo que me habían negado, asumiendo la responsabilidad que con eso, con lo que significa. ¿Por qué? Porque vuelves otra vez a esa violencia que te digo, pero ya no en tu entorno, ahora en todo un estado. Ah, la indígena ya se volvió política. Ah, todo lo que conlleva ser política en este país, pero ¿sabes? Se nos juzga más a las mujeres y más Mm. si vienes de una comunidad indígena, porque se supone que la política es un espacio público de apellidos, ¿no? Ujú. De clases sociales. ¿Cómo? O sea, espérate, yo también puedo, yo también soy capaz, yo quiero también decir cómo quiero hacer las cosas con mi visión, con mi pensamiento y con lo que yo creo que puede funcionar, de donde yo vengo, porque Ujú. no puedes hacer algo si no lo has llorado, si no lo has sentido. Y entonces la razón por la cual llegué a la política fue esa, para poder lograr, pues si yo no hubiera hecho esa decisión, no estuviéramos hablando en el libro, Mariana, pues de una reforma a la constitución de mi estado, de mi país, que la ONU haya adoptado la iniciativa y que hoy en mi pueblo las mujeres ya puedan acceder y participar y ser parte del cabildo del municipio, o que las niñas, la cotidianidad ahora es ir a la cancha del pueblo, apenas pasó la fiesta, y verlas ahí en el torneo con la final de la rama femenil y la árbitra ahí, eso Mm. está emocionante. Mm. Mencionas algo súper importante que es tomar esa responsabilidad. Y creo que a pesar de lo fuerte que fue, que lo mencionas en el libro, ¿no? El rechazarte ese derecho de ser votada y de darte estos insultos que, como dices, no hay ni transcripción al español. eh, en lugar, o sea, fue un momento de soledad, pero dijiste, pues no me puedo flaquear porque de mí dependen todas estas niñas que vienen en camino, ¿no? Y eso es lo que haces, si empiezas una lucha y escribes una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde mencionas, en mi pueblo la elección se realiza por medio de lo que se ha denominado usos y costumbres y cada uno de los participantes escribe en una boleta el nombre de la persona que desea que gobierne en un lapso de 3 años. Pero a mí me fue negado ese derecho. Cuando los funcionarios de la mesa responsable de la asamblea se dieron cuenta de que los hombres de mi comunidad estaban escribiendo Eufrosina Cruz Mendoza en la mayoría de las boletas, decidieron suspender la asamblea y tiraron las boletas a la basura. Creo que fue la primera vez en donde se escuchó justo a nivel estatal primero y después nacional, pues esta limitante que tenían en las comunidades indígenas, ¿no? Donde a las mujeres no se les permitía ser votadas. Y después pasa todo este boom que tienes muchos aliados y hablas de estas alianzas que tuviste de muchas personas que te ayudaron a llegar a los medios, a hablar sobre el tema. Platícanos de las alianzas, porque creo que a lo largo de tu libro lo mencionas y es fundamental. Yo creo que, vuelvo y repito, Mariana, derivado de esta gran reconciliación, el mensaje también del libro es que como sociedad, más allá de colores, de sabores, de sonidos, de pensamientos, es esta gran alianza que tenemos que construir desde nuestras trincheras, lo poco, lo mucho que tengamos, ofrecerlo a estas causas. ¿Por qué? Porque es lo que me pasó. Mis grandes aliados y aliadas se volvieron, en este caso, los medios de comunicación, las mujeres de la sociedad civil, que me ayudaron a visibilizar la historia, porque todo mundo sabía qué es lo que pasaba allá, pero nadie lo cuestionaba, ¿no? Porque era la normalidad, porque era la costumbre, porque así era. Y de repente sale una niña, una joven, diciendo y criticando.
no criticando, sino que cuestionando su propio entorno, decir, a ver, no me gusta que no me tomes en cuenta. Ujú. Siempre he estado aquí como mujer, siempre voy a estar y siempre he aportado. Entonces, ¿por qué no reconoces lo que he hecho, no? La que primero se levanta para que el hombre vaya a ese trabajo comunitario que tú dices que yo no he hecho, entonces ahora te pido que también le des el valor de lo que ha aportado para el pueblo, ¿no? El revalorar el trabajo de las mujeres en estas comunidades. Entonces, precisamente por eso, pues se logra estas alianzas, porque vas dando estas reflexiones, es decir, es que ese no es uso y costumbre, eso se llama violación a mis derechos humanos, haber institución, haber gobierno, haber partidos políticos. ¿Por qué entonces tú me dices que tengo que votar por ti? Me das una credencial de elector que dice que soy ciudadana y para el desarrollo de mi pueblo dices que no, porque es el Ujú. uso y costumbre. Entonces el uso y costumbre está por encima de mis derechos humanos, por encima de mí como mujer. Pues entonces explícame, entonces no me vengas entonces a pedir el voto, la globalización, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que productos, la coca y todas estas cosas lleguen a mi pueblo y tú dices, es que la costumbre no se puede trastocar? Entonces no intervengas entonces en mi comunidad para que nosotros seamos autónomos tal cual, para que no nos rige otra ley. Entonces, pero no me digas, en un caso es uso y costumbre y en otro caso no es uso y costumbre. Creo que fue el gran mensaje por la cual se construyeron estas alianzas, porque ellos mismos entendieron que sí, que había una violación a los derechos humanos amparados en estas prácticas comunitarias. Y, Ujú. y, y, y cuando es real las causas también, o sea, que no se busca eh, utilizarlo, digamos, sino que de verdad es empoderar y visibilizar a esa otra parte de la sociedad invisibilizada, creas mucha simpatía y construcción de alianzas. Entonces creo que también es el otro reto del libro, construir nuestras alianzas. Las mujeres, no buscamos ser amigas, sino que ser alianzas. Si cuestionan a una, cuestionan a todas. Si critican a una, critican a todas. Y empezar a admirarnos. Ujú. Sí, me encanta el tema de alianzas que lo tocas a lo largo del libro. Y en este tema de mujeres, te viste con otro, te confrontaste con un escenario en el que a lo mejor y no estabas acostumbrada, que fue cuando empezaste a ser diputada local y federal. Eh, Empezaste a tener discriminación, empezaste a ser señalada, sobre todo cuando fuiste la presidenta del Congreso local, en donde, como mencionas, lograste que se reformara la constitución local y al final también la de la República. ¿Qué fue para ti ese enfrentarte con esta discriminación que te daban a ti como mujer y como mujer indígena, y cómo lo afrontaste? Bueno, pues como te decía yo hace ratito, otra vez romper paradigmas desde otro escenario ahora, ¿no? En donde se supone que pues ese espacio no te corresponde, porque eres mujer, eres indígena, no perteneces a esas clases sociales, digamos, de apellidos y estas cosas que como adultos creamos. Entonces, ¿y cómo lo desafié? Pues diciendo, les guste o no les guste, aquí me van a ver, pero también entendí que para que yo pudiera hacer lo que me tocaba, pues me fui a tragar la constitución de mi país, de mi estado, la ley orgánica del Congreso, el reglamento, para entender cuál era mi función, para que no tuvieran elemento de decir, es que no sabe, es que no tiene capacidad, es que no tiene experiencia. ¿Me explico? Porque es muy Ujú. fácil decir, porque vuelvo y repito, a nosotras las mujeres nos exige más la sociedad, Ujú. nos juzga más la sociedad. Yo no puedo hablar el español
correctamente al 100%, porque no es mi lengua materna. Y hablo en el libro, pues un montón de veces meto plural por singular, ¿no? Porque pues se me cuatrapea, pues, o sea, yo no razono en español, yo razono en mi lengua materna. Yo no sueño en español, yo sueño en mi lengua materna, ¿no? Entonces, por eso a veces a lo mejor nos cuesta un poquito más de trabajo, pues contestar rápido, pero sí lo hacemos. Si fuera un debate en nuestra lengua materna, pues les ganamos a todos, ¿no? Pero no se trata de eso también. Entonces, pero ¿cómo lo afronté? Pues también a través del conocimiento y de la letra, decir, pues les voy a demostrar cada artículo, cuál es mi función de aquí, y así creo que concluye, ¿no? Que al final me dijeron, siendo en esa presidencia, que era ya una presidenta autoritaria, ¿no? Yo dije, pues a todo dar. No autoritaria, sino que ¿sabes? En cumpliendo el proceso, en cumpliendo el orden de decir, pues te va a tocar hablar conforme te lo permite el artículo, ¿no? No el que pues nada más vas a gritar, no, sino que en estos reglamentos también, pues también se tiene que prevalecer el orden. Y mencionas en el libro una escena que justo hablando de discriminación e identidad, que son dos temas también muy importantes en el libro, hay una escena donde tus papás van por primera vez a la Ciudad de México, te acompañan a recibir el Premio Nacional de Juventud y dices, dos personas mayores con sus guaraches, sus morrales, estaban presentes en un gran espacio en donde se supone que no debiesen estar. Es cierto que todavía vivimos en una sociedad muy cabrona, en donde se te estima por cómo te vistes, por cómo te comportas, cómo caminas, porque de manera automática se nos niega el acceso. ¿Cómo ha sido este camino y cómo sientes que ha evolucionado? ¿Cuántas veces, Mariana, nos ha tocado el que no puedes acceder, ¿no? Por tu color, por tu olor, y de repente, y me remonta, creo que es uno de los pasajes más eh, que me mueven todo otra vez, porque imagínate dos viejitos, dos señores adultos de los muchos de los rostros que hay en nuestro país, estaban llegando a la capital de su país como dos niños chiquitos descubriendo esas posibilidades que la circunstancia les negó, ¿no? Por eso cuando yo hablo no responsabilizo a mi padre. El amor más puro a mi padre fue fue haberme dejado ir de ese entorno, para olvidar, por supuesto, ¿no? Y de repente, gracias a eso, estaban ahí descubriendo, llegando al hotel de la gran Ciudad de México como dos niños, descubriendo que hay una cosa que se llama elevador, descubriendo que hay una cosa que se llama regadera, abriendo, cerrando, porque no entendían cómo esa niña que entró al cuarto de su maestro, cómo se transportaba al agua, ¿sí me explicó? La tina, y ver el miedo con la que tenían para sentarse a la orilla de la cama, porque su miedo era ensuciarlo. O sea, ¿cuántos paradigmas nos han impuesto por ser grupo vulnerable, por ser indígena, que no mereces ese tipo de acciones y de espacios? Entonces, no. Y de repente llegar al Palacio Nacional de tu país y decirles, también les corresponde, también pueden estar, también es su espacio de ustedes, porque son tan mexicanas como cualquiera que esté aquí, porque son tan ciudadanas y tan ciudadanos como cualquiera que esté aquí, ¿no? Entonces, ese también es el gran mensaje, el gran reto que le dedico a mi entorno, a que nunca más se tengan que achicarse, a que nunca más tengamos que agacharnos por nuestro olor, por nuestra vestimenta, por nuestra ropa de manta, y que por eso el reto que hago a México es: no nos mires con lástima, míranos como lo que somos, mexicanas y mexicanos, tan tú como yo, ¿no?
Nada más que a lo mejor nuestras circunstancias fueron diferentes, pero tú tienes la posibilidad de que mi circunstancia pueda cambiar. Ahí sí te pido que me ayudes, pero Ujú. no me veas como el pobrecito, ¿sabes? El que es el indígena, y la palabra Sí. indígena ya es inferioridad. Ujú. No, no soy inferior a ti. Sí. El ser indígena es una autoescripción, una identidad que yo, Rosina, escogí, pero Ujú. pues lo puede escoger pues quien decida escoger en esta elección de libertad. Ujú. Y justo hablando de identidad, o sea, en alguna de estos pasajes también a tu papá le querían comprar unos zapatos y dijo, no, eso no es mi identidad es usar mis guaraches y muy dignamente, ¿no? Que es otra lección que me deja mi papá, ¿no? Porque cuántas veces pasamos por la vida por imitar, para ser incluidos, de, 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 de querer imitar, o sea, o por qué estamos, por ejemplo, hoy en este momento, de que muchas lenguas están a punto de morirse, porque vivimos un espacio en donde se nos dijo, cuidado, vas a hablar tu lengua materna, el zapoteco, triqui, porque se nos había dicho que no podíamos, hablábamos esa lengua, acceder a eso que se llama desarrollo, a ser incluidos. Entonces, muchos de nuestros padres, por el amor, nos dijeron, mejor ya no lo hables, para que te puedan permitir llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas por la forma de ver esa de esa ¿cómo se dice? De inferioridad Interioridad. fuimos perdiendo parte de lo que somos como Ujú. humanidad. Ujú. Totalmente, totalmente. Y hablas de un proyecto, Eufrosina, que se llama Mujeres Abriendo Camino. Platícanos de este proyecto personal. Es un proyecto en donde una de mis mejores amigas, mi hermana, Ivonne, que por la misma lucha, pues la circunstancia me la arrebató, ¿no? Y el 20 de este mes fue su aniversario luctuoso. Y ella era la más feminista de las feministas que yo admiraba y que yo conocía, ¿no? Y ella, y construimos este proyecto de Mujeres Abriendo Camino, porque entendimos que nadie va a abrir nuestros caminos si no lo hacemos nosotras. Nadie va a cambiar nuestro dolor si no lo hacemos nosotras. Nadie va a construir nuestra felicidad si no lo hacemos nosotras. Pero no la felicidad con la que nos han creado, ¿sabes? De decir, mi vida, mi amor. No, la felicidad es frustración, la felicidad es dolor, la felicidad es, es eso que de repente duele más que lo que nos han dicho que es el amor, ¿no? Ujú. Y lo construimos bajo la mirada de las mujeres de las comunidades, con su voz, con su rostro, pero involucrando a los hombres, porque abriendo caminos tampoco no es que lo hagamos solas, Sí. necesitamos que ellos nos acompañen, porque vuelvo y repito, nadie le enseñó a mi papá que su hija vale tan igual como su hijo. Lo Ujú. aprendió en el camino conmigo. Entonces tienes que involucrar a los hombres, decir, no es normal que me grites, ¿eh? No Ujú. es normal que me digas qué chingado hiciste todo el día y mira, ni la comida está. A Ujú. ver, estoy cuidando tus hijos, cuídalos un día, vas a ver, y yo voy a lo que haces y vas a reaprender a valorar lo que yo aporto para el desarrollo de nuestra familia. Entonces, Mujeres Abriendo Caminos se construyó desde la mirada también de la cotidianidad para visibilizar esas acciones, esos lenguajes cotidianos que por hecho das que es normal y de Ujú. repente eso no es normal, porque la violencia inicia a través de la palabra, aquí en donde sea, y Ujú. palabras de la cotidianidad, y después empieza con el objeto de la cotidianidad, el machete, la piedra. Eso no es normal que me amenaces, no es normal que me des un codazo. ¿Sí me explico? Entonces,
Y ella estaba convencida que se tenía que construir bajo esa mirada, ¿no? Porque era la feminista más realista que había, porque yo no podía hacer un diplomado hablando de la igualdad sustantiva cuando su cotidianidad de ellas es diferente, cuando su carencia es subsanar que haya agua potable en casa, ¿no? Entonces, empiezas a hacerlo desde sus personajes, con sus rostros, con sus voces, y de repente ver a los hombres en la pantallota grandota diciendo, sí, no es normal que yo te grite, y el resto de los otros hombres del pueblo, imagínate la provocación que hacen de Sí. decir, es el mandilón, ¿no? Y entonces, o ver, por ejemplo, me tocaba ver el que la señora le daba, le El movía así de codazo. decir, ¿Ya ¿ves? viste? Lo que me hacías no es normal. Y entonces, estos medios que me decía Ivonne, porque muchas de estas, pues no hay pues tele o internet, sino que a través de pantalla que llevamos o a través de las altavoces, ¿no? En las mañanas que en la casa de la señora que vende pan o del molino de Nixtamal, mira, écheme la mano y ponga la canción o el spot todos los días. Imagínate, entonces se vuelve cotidiano el que no es normal que me grites, no es normal que me avientes las cosas, no es normal que me digas no puedo ir a la cancha, no es normal que me digas que yo me sienta en el piso. Eso se llama violencia. Entonces empiezas a romper paradigma también, ¿no? Y Mujeres Abriendo Camino, pues se construyó desde la mirada de una mujer feminista que en memoria de ella, pues sigo aquí, Mariana. Me encanta el proyecto y en lo que te podamos ayudar, feliz, encantada. Y para cerrar, Eufrosina, ¿qué tenemos más de Eufrosina en los siguientes años? ¿Cuáles son tus proyectos? Primero, pues que todo el mundo me haga el honor de tener los sueños de la niña en la No montaña se van a y también, arrepentir, hecho con el y, corazón. sí, y decirles que también muchas gracias, están los primeros lugares de venta, y decirles que precisamente parte del sueño de la niña en la montaña, todas las regalías del libro no es para Frosina, es para tres causas que va a una fundación de manera directa, que es precisamente en memoria de mi hermana de la vida. En este país, los feminicidios no se mueven ni se hacen justicia si no hay un cuerpo de abogados que puedan hacer que suceda la justicia. Y somos carpetas de investigación nada más. Imagínate la familia, a pesar de la desgracia, y todavía tiene que pagar para que se les haga justicia. Entonces, ese es el otro reto de los sueños de la niña de la montaña, que el sistema de justicia sea efectiva y pronta para las mujeres, las que ya no están y las que están siendo violentadas hoy. Y parte de estas regalías va precisamente por eso de abrazar estas historias, una, dos, tres, las que se puedan alcanzar con este recurso. Y segundo, pues que las hijas y los hijos de las mujeres que quedan en esta orfandad, porque en este país no hay un padrón de niñas y de niños en la orfandad, y que la mayoría se queda en manos de los abuelos, que en la mayoría son adultos ya, y el día de mañana, ¿qué ciudadano vamos a entregar? Un ciudadano violento que no le generamos justicia, y entonces se va a crear también un fondo para dar seguimiento a estas niñas y a estos niños. Y por supuesto, el que en todas las bibliotecas públicas esté un ejemplar de los sueños de la niña a la montaña, y empezar a traducir el libro en las diferentes lenguas de mi país, ¿no? Increíble, pues una increíble labor que estás haciendo, que llevas haciendo desde hace muchos años, creo que desde la niña rebelde que veíamos en tu pueblo, por muchas más eufrosinas como tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero sea una de muchas más conversaciones que tengamos. Fue un placer para mí leer el libro y tener esta conversación contigo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, y vayan por su libro en Amazon o en todas las librerías del país. Buenísimo. Hasta luego a todos. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto con otra conversación más de Mujeres Legendarias.